tenemos And hoy our en día subject es is el pensamiento cristiano Christian thinking. o la actitud cristiana. Y este es un pasaje notable que tenemos ante nosotros. En la primera mitad o el primer tercio de Filipenses 2, tenemos aquí una exhortación poderosa en el pasaje, en estos versículos, y lo podemos ver aquí como comienza en el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes vies con humildad, humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esta exhortación tan grande que tenemos a la humildad y a una preocupación activa por otros y no por nosotros. Y si lo puedo poner de esta forma, está aquí como a la mitad. La exhortación está entre nuestra atención que está siendo traída a las bendiciones de Cristo para que podamos tener gratitud, como si el apóstol al estar escribiendo por la inspiración divina, como si él considerase que no podemos responder adecuadamente a la exhortación a la humildad, sin que seamos alentados, estimulados, dándonos cuenta de que tenemos una deuda a Cristo y dándonos cuenta de todo lo que Él nos da. Esto nos va a alentar, parece que Él dice esto, eso nos va a afectar, así que comienza con esto y después inmediatamente después de la exhortación, Él continúa con estas palabras y señala la gran humildad de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, verdaderamente es como si estuviera aquí a la mitad, como un sándwich, lo que está dentro del sándwich, a la mitad. Entonces comenzamos con este versículo famoso de los cuatro sí, 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 estos enunciados condicionales. Sí, algún consuelo de amor hay en Cristo. Sí, algún consuelo de amor. Sí, alguna comunión del Espíritu. Sí, algún efecto entrañable. Entonces vamos a considerar en una forma expositiva estos versículos en el tiempo que tenemos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, claro que lo hay. Hay mucha consolación en Cristo. Consolados por Él y confortados por Él. Esta es la palabra que literalmente significa si hay algún llamamiento a estar cerca del Salvador. Esta es la ilustración. Cristo nos llama a que vengamos cerca de Él. Nos llama así. Algunas veces para admonición, algunas veces para consejo, algunas veces para confort y aliento. Y es esto último lo que está en mente aquí. Entonces los traductores han traducido este llamamiento cercano como consolación. Si hay alguna consolación en Cristo, claro que lo hay. Miren ese primer capítulo una vez más, versículo 27, donde dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, y la última parte del versículo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, con un mismo espíritu. Y luego las palabras, que donde tenemos la oposición, tenemos que estar firmes, porque hay opresores que quieren quitarnos del medio y tenemos que obrar por el Señor, estando unánimes, trabajando juntos para servir al Señor, una iglesia que trabaje, que obre. Y para hacer esto necesitamos aliento y consolación porque hay grandes fuerzas en contra de ti. Capítulo 1, versículo 28, una vez más, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es ciertamente indicio de perdición, etcétera. Hay cierta intimidación y la intimidación que intimida personas, que viene de diferentes adversarios, de maestros falsos, de judaizantes y sobre todo de los judíos y de los gentiles también, de Filipos, porque
si eran creyentes, no se podía ir a los festines idólatras y por ende entonces eran despedidos y había todo tipo de hostilidades que pasaban en contra de los cristianos y estaban intimidados frecuentemente por estas cosas. Y después versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Había una persecución terrible. Filipos era un lugar orgulloso. Era una ciudad, pero se le había dado el honor de ser una colonia romana, Filipos. Y los ciudadanos de Filipos eran muy orgullosos de que eran romanos y de que seguían la religión politeísta romana y adoraban muchos dioses e incluso se molestaban terriblemente que dentro de su ciudad hubiese cristianos que predicaban un solo Dios y a Cristo. Y entonces había intimidación terrible y persecución debido a esto. Y venimos al capítulo 2, versículo 1, donde dice entonces, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo. Y vamos a pensar en el condicional, sí, sí hay alguna. Antes de que pasemos a la exhortación a ser humildes, consideremos esto, sí hay alguna consolación. ¿Eres un cristiano o cristiana? ¿Amas al Señor? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has confiado en la sangre derramada de Cristo? Y estás seguro o segura que has vuelto a nacer, pero has perdido contacto con la consolación que viene de Cristo. En toda circunstancia, en toda dificultad, ¿tú oras a Él y pruebas su fidelidad? ¿O más bien estás molesto o molesta y atribulado o atribulada y sin fe? Estamos diariamente experimentando estas cosas y esto tan solo es lo primero, consolación, fortaleza cuando tenemos respuestas a oración. Las cosas que prueban la presencia de Dios. Bendición en nuestro ministerio de intercesión y vemos conversiones y vemos luz y entendimiento en nuestros problemas. Y en la palabra de Dios tenemos comunión con Cristo y hay un sentido de destino y del cielo y estas cosas ponen todo en perspectiva y nos levantan. ¿A esa es nuestra experiencia? Les pregunto semana a semana. Esta experiencia de que estamos caminando con Dios, sí hay. Para ti, incluso como creyente, sí hay algún fuerte confort y aliento. Y respuestas a oraciones, respuestas del Señor. Pues esperemos que sí, queridos amigos. Y si has perdido contacto con esto, bueno, pues ven de vuelta a Él inmediatamente. Tal vez no pienses que tú estás en rebeldía espiritual, pero en cierto sentido sí lo estamos si no estamos experimentando su presencia y su poder y su bondad. Esto es porque ya no hemos orado. Esto es porque no estamos alabando y adorando al Señor de una forma, con un espíritu verdadero. Y tenemos el segundo enunciado condicional, sí, algún consuelo de amor. ¿Tienes conciencia de su amor? ¿Reflexionas en el Calvario y su amor por su pueblo? De modo que esto mueva tu corazón. ¿Tienes conciencia de sus provisiones y le das gracias por todo? ¿Es tu confort, tu consolación, esta conciencia de su amor y entonces amplifica tu certeza a través de una adoración a Él, adoración y acción de gracias? Sí, algún consuelo de amor. Si alguna comunión del Espíritu. No has roto la comunión con el Espíritu, espero yo. Cuando el Espíritu toca tu conciencia y nuestra conciencia nos sacude y nos advierte de algún pecado que hemos cometido o que estamos a punto de cometer, ¿respondemos a la voz de la conciencia? Acuérdense que es el Espíritu que obra en la vida del creyente. El Espíritu mueve nuestra conciencia. Entonces nos arrepentimos y buscamos la ayuda de Dios para mortificar el pecado y poner de lado ese pecado. Si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, alguna misericordia, alguna iluminación porque estudiamos la palabra de Dios y por ende entendemos la palabra. Por eso, porque estamos en oración, no una revelación de algo que no sabías, que sea solo para ti, no. Vemos más bien las cosas con una fuerza y un vigor y nos maravillamos y decimos, wow, esto no lo vi antes. Y esto es debido a que el Espíritu nos ilumina a medida que leemos. ¿Conoces la comunión con el Espíritu?
de modo que tu lectura privada es traída a vida y mueve tu corazón y te reta y te ayuda. Si hay algún afecto entrañable, queridos amigos, hay que tener conciencia de la gran paciencia de Cristo y gran compasión que Él tiene por nosotros y que Él se digna a escuchar incluso tus oraciones de intercesión. Y entonces esto nos humilla ante Él. Y te pregunto, ¿esta es tu experiencia de tu caminar cristiano? Tiene que serlo, claro que lo es, si es que estás siguiendo con todo tu corazón al Señor. Y cuando piensas en estas cosas y los privilegios de este río de evidencias, de este flujo constante de evidencias en nuestra vida de que Cristo está con nosotros y que somos suyos, bueno, entonces el apóstol nos dice en el versículo 2, completad mi gozo. Que esto obre en ti de modo que que tengas una vida cristiana humilde. Esta es la exhortación a la cual estamos avanzando. Reflexionamos entonces y tendríamos que poder decir, sí, yo sé, la comunión, yo conozco la comunión con el Espíritu, yo conozco el amor de Cristo, yo conozco respuestas a oraciones, yo obtengo fortaleza y confort porque pongo todo en oración ante Él. Y cada que Satanás me tienta a quejarme o a culpar a otras personas o a las situaciones a mi alrededor, más bien no me quejo sino oro. Y el Señor me escucha y me fortalece y me ayuda. Si podemos decir esto, entonces seremos motivados y fortalecidos a tener obediencia a la exhortación. Versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo o teniendo la misma opinión. Algunas personas toman esta exhortación y piensan que significa lo siguiente, lo cual es incorrecto, pero lo voy a mencionar. Completad mi gozo para que puedan pensar lo mismo. Y esto significa, dicen ellos, serás como Cristo. Bueno, esa siempre es una exhortación válida, pero este no es el significado aquí. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, es decir, el mismo amor como Cristo. Ahora, tal vez parece que tiene un sentido correcto el decir si hay algún confort en Cristo, si hay alguna comunión con el Espíritu, etcétera. Bueno, pues entonces sed como Él, sintiendo lo mismo como Él, tener el mismo amor que Él tiene. Tal vez naturalmente podríamos leerlo de esa forma, pero ese no es el sentido correcto aquí. Esta es una exhortación de cómo tenemos que comportarnos para con los unos para con los otros. Y entonces dice algo así: si hay estas bendiciones de Cristo a ti, entonces tú tienes que ser llevado a tener humildad y ser útil para con otros. El versículo 2 es al respecto de que nosotros sintamos lo mismo que otros cristianos en la iglesia, teniendo el mismo amor, es decir, igual amor para los unos y los otros, igual que como ellos. Exhortación al respecto de nuestra conducta y actitud entre nosotros como iglesia. Completad mi gozo, que todas las bendiciones que tienes sean traducidas a acción en este sentido, sintiendo lo mismo. Bueno, primeramente, el primer estándar o la primera gracia, sintiendo lo mismo, que pensemos de la misma forma. Y quiero explorar esto un poco más. No significa que a todos nos gusta lo mismo. No, 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 no. Cuando volvemos a nacer, no somos todos hechos con el mismo molde. Tenemos personalidades diferentes. Tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes actitudes, y eso es muy valioso. Cuando hay un grupo de creyentes juntos y alguien sugiere hagamos esto y aquello en nuestro servicio cristiano y otros ven las dificultades, entonces usamos diferentes perspectivas y no somos todos idénticos, pero tenemos el mismo sentir en diferentes formas. Bueno, obviamente tenemos el mismo sentir, dice el apóstol, en que todos anteponemos la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad para con todo. Si la palabra de Dios lo dice, entonces tenemos esto, estamos de acuerdo con ello y obedecemos ello. Así que teniendo el mismo sentimiento u opinión, entonces tomamos de la misma forma la palabra de Dios en todo, siempre respetándolo.
Y muy frecuentemente no encontramos esto entre creyentes. Y me atrevo a decir que muchos de ustedes han tenido esta experiencia. Tal vez deseaste retar a algún creyente en algún lugar. Tal vez en un lugar de trabajo conociste a un creyente. Y ellos siguen cierta práctica que claramente no está en la Biblia. Y le dices a esa persona de forma humilde, ¿acaso la Biblia no dice esto y aquello? Y te maravillas porque la otra persona dice, no me molestes con eso. No, esta persona no es retada por esto. Y claro que un creyente tiene que decir, ¿qué? ¿La Biblia dice esto? Bueno, entonces quiero examinar esto y quiero probarlo y quiero buscarlo. Muchos creyentes hoy en día no parecen estar interesados en la autoridad de las escrituras y, y- y hacen muchas cosas. Hay que tener entonces, como dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo. Si la palabra de Dios nos dice una cosa, eso es todo para nosotros. Es la autoridad de Dios y la suprema sabiduría divina en nuestra vida. Y desde luego también la santidad. Sintiendo lo mismo, sabiendo que la santidad viene primero. ¿Haré esto o haré aquello? ¿Qué es lo que es correcto ante el Señor? Hay que tener integridad y hay que honrar los estándares de la palabra de Dios y la conducta. Tenemos que tener santidad. Y después entonces tomamos una opinión espiritual, como le mencioné antes. Hay cosas que salen mal. ¿Y qué decimos? Dios ha permitido esto en mi experiencia y en mi vida. No voy a estar furioso, no voy a ser aplastado por esto, no voy a estar molesto con alguien. Esto ha sido permitido por Dios. Debo procesarlo de forma espiritual y cuidadosamente. Dios hace que todo trabaje para el bien espiritual eterno de sus hijos. Y esto lo creemos. Y por eso entonces tomamos opiniones espirituales. Nos hacemos un poco para atrás y tomamos una visión espiritual de todo. Tengo que probar al Señor, tengo que honrarle, tengo que buscar su ayuda. Siempre tenemos opinión espiritual. Tal vez alguien nos despide. Bueno, pues lo vemos espiritualmente y buscamos la ayuda de Dios y no nos ponemos en un estado o condición en el cual nos hacemos no poder pensar ni funcionar porque estamos tan atribulados. No, tomamos una opinión espiritual, ya sea el problema pequeño o grande, y podemos tomar golpes. Y entonces tenemos el mismo sentimiento en el sentido de que resolvemos todo en oración y clamando al Señor. Y tenemos el mismo sentir, espero yo, en el que tenemos preocupación por las otras personas, más de lo que nos preocupamos por nosotros. Tenemos el mismo sentir en el que tenemos sospecha de las cosas materiales y el mundo. Esta es la forma cristiana de pensar. Tenemos que tener el mismo sentimiento. Voy a negarme a mí mismo esto porque es demasiado caro, es demasiado preciado o es algo que va a afectarme, me va a herir en mi caminar espiritual y en mi familia. Vamos a ser más bien más modestos en nuestros objetivos y entonces tenemos sospecha de la ganancia material y las cosas materiales en ese sentido, porque tenemos un objetivo espiritual. El cielo es todo para nosotros. Entonces estas son las palabras donde dice, completad mi gozo, teniendo gratitud por la experiencia constante del confort de Cristo y su fortaleza que nos da y la ayuda que nos da y la obra del Espíritu en nuestra vida. Entonces sentimos lo mismo, tenemos el mismo sentir como creyentes basados en los fundamentos de la fe. En ese sentido tenemos el mismo sentir, la misma actitud y después teniendo el mismo amor. A la mitad del versículo 2, teniendo el mismo amor el uno por el otro, no discriminándonos. Se nos tienta constantemente a discriminar. Ay, pero yo tengo mis amiguitos o mi círculo de personas que son como yo. O yo me apego a los estudiantes o a los ancianos o a mi especie de persona. No, dice el apóstol, no. Tenemos que tener el mismo amor. ¿Se acuerdan la situación en la que un actor
de hace mucho tiempo, Charles Chaplin, él y su hermano tenían resentimiento por la fe cristiana y tenían resentimiento por la iglesia, porque su madre, ellas vivían muy cerca de aquí, como ustedes saben, muy cerca del tabernáculo. Su madre solía ir constantemente a la iglesia, no aquí, no a esta iglesia, pero podría haber sido acá, pero bueno, no fue aquí. Y ahí, en esa iglesia, ella murió de hambre, era muy pobre. Y para cuando tenía dinero para alimentar a los niños, ella no tenía alimento para alimentarse ella misma y nadie se dio cuenta. Y la iglesia a la que iba, que era una iglesia que florecía en ese entonces y tenía miles de personas, y nadie notó que esta mujer estaba muriendo de hambre. Y esto tuvo un efecto profundo en ella. Y ellos siempre creyeron que porque ella tenía este periodo tan grande en su vida durante años, cuando casi nunca comía, esto llevó a que ella empobreciera en su mente fuera afectada. Y pobre mujer sufrió inmensamente debido a esto. ¿Y qué? ¿Puedes morirte de hambre en una iglesia y sin que nadie lo note? Sí, pero puede suceder en otras maneras. Personas podemos ser negligentes de otras personas porque las ignoramos, tal vez nadie las nota, los problemas de una persona, las dificultades de cierta pareja. Hay muchas personas que tienen comunión los unos con los otros y nunca levantan sus ojos y miran y notan y muestran compasión y preocupación por nadie más. Y eso es lo que nos referimos aquí. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios. Te entiendo el mismo amor por todos los cristianos. Claro que somos diferentes y no significa que tenemos que ser tan cercanos con unos como con todos los demás, pero sí significa, sin embargo, que respetamos a todos los demás y tenemos preocupación por todos los demás. No que las personas sean chismosas e interfieran de forma inadecuada en la vida de otras personas. Si hay una tendencia de hacer eso en algunas personas, pero tenemos que reconocer y respetar y tener preocupación y afecto por otras personas. Todos somos hijos de Dios y no tenemos que ser enemigos ni hostilidades. No somos ellos, más bien tenemos el mismo amor los unos por los otros. Un amor indiscriminado. Ese es el sentido aquí. No olvidamos a nadie, no ignoramos a nadie. Personas de repente desaparecen. Es una cosa terrible si nadie lo nota, porque las personas se preocupan de tan solo sus propios amigos cercanos. Entonces aquí tenemos la exhortación. Sintiendo lo mismo, o teniendo el mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes significa juntos en alma. Ese es el significado literal de la palabra unánimes, juntos en el alma, por así decirlo, unidos en oración, cooperando juntos. Y lo mencioné antes, la iglesia que trabaja, que obra, amando a Cristo, amando las almas, unánimes, sintiendo la misma cosa, teniendo el mismo objetivo, un mismo plan. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda. La palabra significa competición, ser rivales. No hay ser nada porque estamos en una especie de competencia para que alguien nos note, para ser superiores, para que alguien piense bien de nosotros. Satanás intentará atraparnos con eso, intentará tentarnos a hacer cosas con ese motivo, que seamos notados y especiales e importantes y estar a cargo y cosas así. Que nada sea hecho a través de vanagloria y contienda, competición para ser importantes. O vanagloria, literalmente, gloriarse vanamente. Un deseo vacío, un deseo malo por gloria. Es lo mismo, más o menos. No hagamos nada basándonos en esa preocupación de contienda y vanagloria, más bien con humildad. Y la palabra es muy fuerte. Y hemos notado algunas traducciones que tienen palabras que no reflejan bien el sentido. Pero bueno,
tenemos que estar preparados a pensar que nosotros somos una persona de poca importancia, humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Queridos amigos, veamos nuestras fallas, veamos todas nuestras fallas, lamentemos nuestro pecado. Y cuando sintamos que estamos siendo tentados a pensar de nosotros como que somos importantes o especiales o mejores, entonces es tiempo de sentarnos y revisar todas las tonterías que hemos hecho y hacemos y todas las cosas por las cuales Dios con su misericordia nos ha perdonado y nuestros pecados recurrentes, y entonces nos humillamos a nosotros mismos. La palabra aquí es estimando cada uno a los otros superiores a sí mismo, mejores, superiores. La palabra que se traduce así, y Pablo lo utiliza en diferentes epístolas, muchas veces significa más fuertes o más nobles, pero no se nos llama a considerarnos o a considerar a otras personas como más fuertes o más nobles que nosotros. Es una situación diferente. Aquí lo que dice es superiores, más altos, por así decirlo. Considera a otras personas como más importantes que tú mismo o tú misma. Eso es útil, porque puede ser que alguien claramente no tiene algunos de tus dones o tus capacidades y no está haciendo alguna tarea que sea muy importante, pero puedes ver a la persona más humilde y más simple como más importante. Sin embargo, más importante, una estación novia, si hubiese un joven príncipe que tiene 8 o 9, y vamos a suponer que somos una monarquía, no una democracia. Y el pequeñito todavía no sabe nada. Es muy pequeñito, está aprendiendo. Es chiquito, es jovencito, es bajito. Y de forma natural tú eres un adulto con experiencia y conocimiento. Y no pensarías, él es mejor que tú, pero podrías decir, él es nuestro futuro rey. Es mucho más importante de lo que yo soy. Entonces es mejor, no en el sentido de que consideres a otras personas más nobles y más fuertes y superiores, sino considerarles como que son más importantes que tú. Eso es lo que se nos llama a hacer. Ese es el término que el apóstol está utilizando aquí. Toda persona es más importante que yo, decimos, debemos decir. Estamos hablando al respecto de cristianos, personas que son hijos de Dios. Hay que comportarse transmitiendo que las otras personas son más importantes que nosotros. Esposos, ustedes saben cómo ver a sus esposas como más importantes que ustedes y asegurarse de que tengan oportunidades de servir en Cristo y que ellos pueden ir a las reuniones entre semana y la noche también. Y también tomas el papel de ellos a veces y sabes cómo hacer esto, el considerar a aquella a quien Dios te dio por vida y sabes considerarla como más importante que tú. Esposas, de la misma forma, creyentes, amigos que están trabajando juntos, la otra persona tiene que ser considerada más importante. No es lo que dice un predicador, es la palabra inspirada, es el apóstol inspirado, estimándonos en humildad. No hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, más importantes, como si fuesen más importantes que tú. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Esa es la tendencia egoísta humana. Si analizásemos nuestros pensamientos, considerando nuestro propio curso de la vida, nuestras propias responsabilidades y deberes, nuestras propias presiones, y nunca considerásemos aquellas responsabilidades de otras personas, eso estaría mal. No tenemos que ver lo propio, sino cada cual también por lo de otros. Se expresa de forma muy extraña, porque el apóstol no quiere permitir ninguna excepción y se esfuerza en ello. Está hablando a cada uno de nosotros, no mirando cada uno. Esta es una responsabilidad
de todo creyente, sin ninguna excepción. Pero podríamos decir, no entiendes. Yo tengo una enfermedad y entonces estoy acostumbrado a que se me considere de forma especial y que haya excepciones para conmigo. Entonces he aprendido a considerarme grandemente, pero es que eso no importa, dice el apóstol, todos, todo mundo. No importa cuán importante pueda ser o cuán grande sea tu responsabilidad, qué tipo de enfermedad tal vez tengas, todo mundo tiene que mirar más las necesidades de otros por encima de las propias. Y lo mismo con los jóvenes. De hecho, los jóvenes son afligidos por esto de forma similar. Los jóvenes pueden ser tentados, lo sabemos, todos hemos sido jóvenes, pueden ser tentados a enfocarse en sus prospectos, su carrera, en sus objetivos, en lo que quieren hacer, cómo van a disfrutar esto y aquello. Y así hacen y excluyen a los padres, hermanos y a todo mundo. Pero venimos a Cristo y no podemos ser así. Tenemos que ver las necesidades de otros y tenemos que considerarles. Ese es el estándar cristiano. No mirando cada uno por lo suyo propio, sin excepción, sino cada cual también por lo de otros. Esto se expresa de una forma un poco complicada para que entonces todo el mundo sea incluido. Después esas palabras maravillosas, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ven esto? El apóstol comenzó llamando nuestra atención a la consolación, confort, comunión, al profundo amor de Cristo por su pueblo. Y habiéndonos puesto a pensar, de modo que nuestra conciencia sea movida y nuestros privilegios sean vistos por nosotros, entonces nos da la exhortación. La exhortación que tal vez a veces no queremos, a que seamos humildes y a que seamos considerados con otros y considerarlos más a ellos que a nosotros. Y después avanza el ejemplo de Cristo. Entonces tenemos que ser más como Cristo. Ese es el argumento que se tiene aquí. A medida que se pone esto en práctica. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, esta opinión, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Esta es una oportunidad para que veamos un poco estas maravillosas palabras, el cual, o quien siendo o estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no estimó como una usurpación, siendo en forma de Dios. Ahora, estar en forma de Dios o ser en forma de Dios, claro, significa que tú eres Dios. No puedes tener la forma de Dios sin ser Dios mismo. Y Él lo es. La segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, igual a Dios el Padre. Y el razonamiento es, considera la humildad de Cristo. Él es Dios. Él es eterno. Él posee todos los atributos. Y podríamos ir a Colosenses 1:15. Estas palabras maravillosas. Quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestados. Todo fue creado por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, quien estaba en la forma de Dios. Filipenses 2:6. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es Juan 1:1. Entonces Cristo, quien en la eternidad con el Padre estaba a su diestra, igual a Él, en todo sentido igual a Él, en su divinidad, en su eternidad, en su poder, majestad y gloria. Quien siendo en forma de Dios, y después estas palabras misteriosas, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o podríamos decir, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Bueno, la idea es la siguiente.
Y esta es la derivación de la palabra griega que se traduce aquí como usurpación en ciertas versiones, o estimó algo a lo cual aferrarse, como dice la Reina Valera del 60. Vemos aquí la idea del ladrón no pensó como una cosa a que aferrarse, como agarrarse a eso, como algún ladrón puede hacer, agarrar a algo, aferrarse a algo y no dejarlo ir. Ese es el sentimiento, ese es lo que se está transmitiendo aquí. Cristo, quien siendo en forma de Dios, Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Entonces Cristo, ¿cómo íbamos a ser redimidos? ¿Cómo habríamos de ser salvos? Cristo, Dios mismo, Él tuvo que venir y Él se hizo humano y Él tomó una personalidad humana y Él fue nuestro representante. Él llevó nuestro pecado y Él mismo llevó el eterno castigo que merecemos. Él mismo lo llevó y lo pagó y así aseguró nuestro perdón y absolución. ¿Y cómo habría de hacer eso Él? Bueno, pues a través de dejar su gloria celestial por un tiempo y a través de la ejercitación, de haber dejado su constante ejercitación de su poder. Por un tiempo dejó sus riquezas y por un tiempo dejó la comunión cara a cara con el Padre y el Espíritu Santo. Por un tiempo dejó su bendición en el cielo y la alabanza de las huestes celestiales las dejó también. Y estuvo listo a hacerlo, el cual, o quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El disfrutar la igualdad plena que tenía con el Padre y el Espíritu Santo, Él estaba listo a dejar todo eso y a descender y a servir por un tiempo, por años, en este mundo caído, pecaminoso, ligado, estando dentro, estando en el cuerpo, en un cuerpo humano, y estando sujeto a todas las limitaciones de los hombres, estando bajo la maldición de Dios. Y Él estaba listo a hacer esto. Este es el sentido, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, en el sentido de tener que interrumpir su gloria plena. Y versículo séptimo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El griego dice, se vació a sí mismo. William Tyndale, la Biblia que él tradujo, era reformador y mártir. Cuando él tradujo este pasaje, no podía evitar decir, se vació a sí mismo, porque él temía que hubiera malentendido si no lo traducía así. Claro que es imposible que Cristo se vacíe a sí mismo de su deidad. Él nunca podía dejar de ser divino. Él nunca dejó de ser Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede cambiar. Este es uno de sus atributos eternos. Y entonces Él modificó un poco la traducción. No quiso traducirlo así de hecho. Y modificó un poco la Biblia. Y esto fue adoptado por la Biblia King James en inglés. Y entonces se dice aquí, se hizo o se dejó sin reputación. Y en español decimos se despojó a sí mismo. Y esto se refiere entonces al hecho de que se vació a sí mismo en el sentido, o se desposó a sí mismo en el sentido de que se hizo no tener reputación y en el sentido de dejar un ejercicio constante de su dominio y autoridad y proximidad con el Padre y una unión completa cara a cara con Él y esa bendición y gloria que tenía. Él nunca dejó de ser Dios a pesar de que como que ocultó su deidad en un cuerpo. A pesar de eso nunca dejó de ser Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, se hizo a sí mismo como de ninguna reputación, de ninguna fama, tomando forma de siervo. Y eso es lo que él dijo: estoy entre vosotros como aquel que sirve, dijo el Señor Jesucristo. Y ustedes se acuerdan que cuando él lavó los pies de los discípulos, y después le dijo a los discípulos: ¿sabes lo que os he hecho a vosotros? ¿Sabéis lo que es esto? Y no lo sabían. Muy pronto lo sabrían, pero en ese entonces no lo sabían. Él se había hecho su siervo. Él se había hecho el siervo de todos los redimidos. Él se había hecho aquel que guardaría la ley por nosotros, y así nos sirvió. Él se hizo aquel que tomaría nuestro castigo por nuestro pecado, y así nos sirvió. ¿Entiendes?, dijo él, lo que acabo de haceros a vosotros. ¿Entendéis lo que significa esto? Él tomó sobre sí la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, sufrió tentación, hambre también, sed, cansancio extremo, dolor, y después sufrió el eterno castigo del pecado por ti y por mí, estando en condición de hombre. Todavía era Dios, pero su deidad estaba contenida y escondida y limitada, por así decirlo. De vez en cuando él permitía que un poco de deidad se mostrase al sanar poderosamente. Y una vez, cuando trataron de tomarle y ejecutarle antes de que llegase su tiempo de su muerte redentora, él tan solo ejercitó un poquito de su poder divino, porque este poder estaba dentro de él, y caminó y salió por en medio de ellos. Cuando los oficiales de los principales sacerdotes y escribas vinieron a arrestarle, una mirada y todos cayeron al suelo. Pero él permitió que se levantasen y permitió que le tomasen y que le arrestasen, de modo que pudiese ir al Calvario y morir por su pueblo. Queridos amigos, estando en la condición de hombre, sujeto a todas las crueldades e insultos, pero sobre todo se sujetó al castigo de mi pecado y de tu pecado, si tú crees. Él se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sé como Él, dice el apóstol Pablo, sé como tu Salvador, sé conmovido por lo que hace por ti, te fortalece y te ayuda cada día. Entonces humíllate, preocúpate por otros, mucho más que de lo que te preocupas por ti. Y entonces sigue a Cristo y sé como Él. Y cierro con lo que dice: por lo cual Dios también le exaltó, y tú también eres exaltado en Él. Él se levantó de los muertos, ascendió al cielo, fue tomado a la gloria. Su gloria original fue totalmente restaurada, y en Él nosotros nos levantamos con Él también. Hijos de Dios, un día nos levantaremos, un día tendremos el cuerpo de resurrección. Queridos amigos, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántas bendiciones en el pasado? ¿Cuánta evidencia diaria? ¿Y cuánto tendremos en el futuro? ¿Por qué tendría que importarnos tanto el ser importantes? No, dice el apóstol. Lee la exhortación y ora buscando ayuda para que seas ese tipo de creyente.